Necesitamos superhéroes. Y esa es la prueba de que nuestra sociedad está enferma. Necesitamos personas generosas, justas y valientes. Tres cualidades muy escasas en Colombia, donde la codicia asesina de unos pocos ha conseguido doblegar a millones, y donde los más débiles son masacrados sin contemplaciones. Nuestro invitado de hoy reúne esas tres características, pero no tiene superpoderes. Solo la palabra y la ley, y la convicción de que una vida digna para todos los seres humanos es posible, pero solo si hay justicia. Y eso son palabras mayores. Miguel Ángel, bienvenido. Pablo, qué amables palabras. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolo. Una introducción además que inmerecida, considero, pero le agradezco además las palabras y para mí es un honor estar aquí acompañándolo. Gracias a ti. Desde hace mucho tiempo que te vengo siguiendo y siempre he querido hacerte la primera pregunta. ¿De dónde te viene esa vena justiciera? ¿Desde pequeño eres así o eso lo has ido desarrollando ya con tu formación profesional? Yo pertenezco, Pablo, a una familia de abogados y desde muy pequeño he tenido como esa necesidad de que las cosas salgan como deben salir, de que podamos tener un ambiente respetuoso de los demás, solidario con los demás. Y eso ha crecido en el tiempo porque además eso es una especie de impulso que va creciendo a medida que las injusticias se van dando y va generando una especie de fortaleza adicional para enfrentar eh, el mundo que estamos viviendo, además, porque no solamente en Colombia, Pablo, sino a lo largo y ancho del planeta, no hacemos más sino vivir injusticias y vivir desidias y negligencias por parte de todos los gobiernos. Entonces es un tema que viene desde muy profunda de mi niñez y aquí estoy cada vez más fortalecido para seguir dando esta batalla que para mí es muy atractiva y que genere algún tipo de beneficio para la ciudadanía, eso es satisfactorio. Y una batalla complicada porque algunos de los casos que llevas son verdaderas odiseas, no solo legales, sino por el peligro real que significan para ti. ¿Cuáles son los casos más significativos en los que estás trabajando en este momento, Miguel Ángel? Pues Pablo, tenemos una muy buena noticia porque ayer, hace más o menos un año, año y medio, descubrimos los famosos audios de la ñeñe política, que no son más que las conversaciones o las interceptaciones legales por parte de la Fiscalía, donde se establece una trama de financiación ilegal por parte de las mafias de la costa norte a la campaña del presidente Duque. Y eso ha generado un torbellino de situaciones, un torbellino de denuncias, una gran injusticia además, porque no ha pasado nada en esos procesos más allá del escándalo mediático. Y a partir de ahí fueron capturados incluso los investigadores de policía judicial que participaron en esas interceptaciones, de una manera además muy injusta. Es decir, casi que los valerosos policías o miembros de la fuerza pública que participaron en esas interceptaciones hoy son responsabilizados, mientras que las personas que participaron de manera directa están en libertad. Entonces ellos fueron capturados ayer, los pusimos en libertad mediante una acción de tutela y hoy finalmente gozan de acompañamiento de su familia y de estar además con los suyos. Y fue una tarea muy difícil y para contarte un poco, ese es uno de los casos más significativos que tenemos el día de hoy. Un enfrentamiento directo, además, jurídicamente, con la derecha colombiana, con ese fascismo de la derecha colombiana, porque no toda la derecha colombiana podemos meterlo en un mismo criterio convencional, sino es un aspecto, es una parte específica de la derecha que ha cooptado el poder
y ha ejercido una especie de fuerza destructora en el país. Y me imagino que en ese enfrentamiento, pues es directamente con abogados que defienden, pues, grupos empresariales muy potentes y que tampoco tienen escrúpulos muchas veces de defender a mafiosos, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de abogados? Pablo, el derecho es una función social o cumple una función social, pero a la vez el derecho tiene un aspecto liberal. ¿Qué significa eso para la gente del común? Significa que como abogado, pues los profesionales pueden defender a quien consideren, a quien les normalmente en la vida natural, a quien les pague mejor, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que desde esa visión liberal del derecho, los abogados o los profesionales se dedican es a enriquecerse y no a ejercer lo que decía la función pública o la función social. Entonces el derecho, que en esencia como función social es una forma de detener las fieras o a los lobos, de que, o una especie de contención para proteger a la ciudadanía, se volvió todo lo contrario, un ejercicio profesional para solidarizarse con las fieras. Entonces los grandes abogados penalistas de este país se dedicaron a enriquecerse y a defender al poder. Y la ciudadanía quedó desprotegida. Entonces ese criterio de función social del derecho desapareció. A mí me parece fundamental volver a revertir la esencia natural del derecho penal, que es la defensa de la ciudadanía frente al desborde del poder. Miguel Ángel, a través de nuestro trabajo de activismo, de pacifismo en este canal, he entrevistado a numerosos líderes sociales y a numerosos abogados, porque muchos de ellos son defensores de derechos humanos, como los del colectivo de José Alvear Restrepo. Y he conocido figuras que deberían estar en los libros de historia de los niños de Colombia, como la de Eduardo Umaña Mendoza, como la del Así es. padre de Jessica Hoyos. Esos son realmente los héroes desconocidos de nuestra historia y en muchos casos son abogados. Eso se enseña, esos son personajes que realmente son relevantes en la educación de los abogados jóvenes colombianos, ¿o no? No, Pablo, mire, en la educación colombiana hay una precariedad y es que nos enseñaron, desde muy niños además, nos enseñaron a memorizar y se olvidaron de enseñarnos a pensar, que es la esencia de la educación. Entonces, cuando llegamos a la universidad, ya tenemos un criterio preestablecido del criterio de heroísmo, que es aquel que está asociado con la cercanía al poder. Y olvidamos entonces esa parte fundamental de la historia, que son aquellos ciudadanos que se oponen al poder, que quedan además relegados en la historia. Esos ejemplos de valentía que tú has establecido están olvidados en la memoria colectiva, sobre todo de las facultades de derecho. Entonces quedan solamente esos que han estado cercando al poder, que en realidad ni son valientes, ni son un ejemplo para la ciudadanía, sino todo lo contrario. Son personas que de alguna manera han mantenido una solidaridad con lo más cercano al fascismo que ha vivido históricamente Colombia y que son olvidados además muy fácil porque quienes son los verdaderos protagonistas son los poderosos y los abogados terminan siendo una sombra bastante soterrada detrás de cada uno de ellos. Entonces, esos personajes que tú nombras, Pablo, son fundamentales en las facultades de derecho y ojalá empecemos a renovar esos nombres y a establecer cuáles han sido los aportes de cada uno de ellos para que volvamos a lo que te dije al principio, a revivir el derecho como función social. Eso para mí es fundamental y ojalá las universidades y las facultades de derecho puedan volver a retomar ese criterio fundamental. Función social y función histórica, porque por ejemplo hice un documental sobre el Palacio de Justicia basado en una entrevista que le hago a Ángela Buitrago, que fue la fiscal que llevó el caso, y realmente es la que hila perfectamente la historia porque es la que ha estado luchando en estos casos. Yo creo que la función histórica de los abogados que se dedican a la defensa de derechos humanos es importantísima y en algunos casos cobran especial actualidad. Hoy en día, por ejemplo, defiendes a Daniel Mendoza, quien ha hecho Sí, historia con una serie
que se llama Matarife. Cuéntanos quién es Daniel Mendoza y cuál es la función de Matarife. Daniel Mendoza es un gran amigo, Pablo. A veces los impulsos valientes de la historia hace que uno se conozca y se solidariza además con muchísimas causas. Y en el camino me he tropezado con gente muy valiosa. Daniel Mendoza es uno de ellos. Hoy es un gran amigo eh, que hemos dado muchísimas batallas juntos. Y Daniel decidió contar desde otra óptica la historia macabra de Colombia. Pero perdona, ¿él es abogado también, igual que tú? Sí, Daniel es abogado también, es penalista también, Ah, muy bien. pero, pero Daniel además de penalista, Daniel es escritor y ejerce entonces la actividad también periodística, es periodista. Entonces él, dentro de Daniel, confluye en una cantidad de mundos fundamentales y dentro de todo ese andamiaje de situaciones y de características de Daniel, decidió montar esa serie audiovisual que se llama Matarife, que además hoy está invitada a la consecución de muchos premios. Entonces, ¿qué pasa? Matarife no es más que un recuento novedoso, y digo novedoso no porque existan novedades históricas, sino porque el gran triunfo de Daniel es recolectar como si fuera una especie de entomólogo, un investigador minucioso, el cronograma del fascismo en Colombia y la intervención del narcotráfico y la intervención del paramilitarismo y toda esa serie de situaciones que tanto daño le han hecho al país. Obviamente eso generó un impacto muy duro en la ciudadanía porque además le llegó directamente al pueblo, al ciudadano del común, porque obvió, Daniel, los medios tradicionales y entonces creó el formato de clics muy cortos de 6 minutos semanalmente para que la gente pudiera tener acceso a esa información. Y obviamente eso generó una andanada de críticas y de ataques jurídicos por parte de lo más selecto del fascismo colombiano, que en Colombia se llama el uribismo. ¿Y qué genera eso fundamentalmente, Pablo? Un ataque jurídico que tiene como propósito eliminarlo, personal y jurídicamente. Intervenimos nosotros, hablamos con Daniel y decidí, en el caso mío, por ejemplo, en el caso de Juan Trujillo, Augusto Campo, otros amigos abogados, decidimos enfrentar esa andanada con la gran fortuna de que ganamos en todas las instancias, Pablo, primera, segunda instancia, y la serie Matarife hoy puede ser observada de la manera más libre porque primó la libertad de expresión frente al impulso y a las necesidades oscuras de la derecha que no quería que la ciudadanía por lo menos rememorara lo que había pasado históricamente en Colombia. Una cosa que a mí me pareció muy curiosa, Miguel Ángel, es que Matarife recibió críticas también por parte de gente que no era de la derecha, de gente, por ejemplo, que eran cineastas o de gente que eran periodistas, incluso de gente de la izquierda, que porque eran vídeos muy cortos, que porque no hacían nada nuevo, que porque el formato no sé qué, y no eran conscientes de lo que significaba plantársele a Goliat con una piedra en la mano, porque se le estaba plantando al uribismo, una persona que quería hacer conciencia en todo un país. ¿Tú qué opinas de eso? Lo verdaderamente novedoso, repito, de lo que hizo Daniel fue no proponer nada nuevo, porque lo que Matarife propone está en los libros de historia. Él lo que hace es organizarla de una manera además novedosa desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista del libreto. Sobre las críticas, además desde el propio corazón, en el mejor sentido de la palabra, de la izquierda o de la centroizquierda, lo que la gente no ha entendido es que Matarife era un canto a la libertad de expresión, a que pudiéramos desde abajo, porque recordemos algo, Pablo, el lenguaje en el poder viene desde arriba. Es el poder el que define cómo nos llamamos unos a otros. Lo que quería hacer Matarife era una especie de subversión del lenguaje. Es decir, que nosotros como ciudadanos tuviéramos el éxito de poder nombrar a los líderes
con los criterios que nosotros considerábamos. Y Matarife se volvió una expresión común en el lenguaje cotidiano. Pero más allá de eso, más allá de esa anécdota, es que la ciudadanía se empoderó y desde la defensa que hicimos nosotros de esa libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es más que una válvula de escape, es la forma como los ciudadanos se liberan de todos sus prejuicios y de todas las injusticias históricas que han vivido y definen cómo se le debe catalogar a los líderes. Entonces, eso nunca lo entendió ni siquiera la propia izquierda o los críticos, porque entonces hicieron un ataque estético sobre lo audiovisual, sobre el contenido, sobre lo corto de cada clic. Era una figura novedosa, pero el verdadero valor histórico de Matarife es la subversión del lenguaje, que es que la ciudadanía, que todos nosotros, la gente del común, podamos apoderarnos y establecer o expresar lo que consideremos más apropiado de nuestros líderes. Porque antes, cuando uno lanzaba una expresión contra algún ciudadano con algo de poder, inmediatamente los lobos jurídicos salían a atacar a los ciudadanos. Hoy ya no pasa eso porque le demostramos a la ciudadanía que somos propietarios del lenguaje y que podemos ejercerlo con autonomía. Miguel Ángel, si ganaron en los tribunales, ¿por qué se interrumpió la serie y llevamos varios meses sin ver capítulos nuevos? Está por establecer, yo creo que dentro de pocas semanas, la segunda temporada. Creo que ha habido algunos problemas de implementación, pero de hecho la serie salió en Francia, salió en francés, finalmente la primera temporada, y yo creo que es cuestión de semanas para que estemos viendo la segunda temporada, pero eso viene con toda la fuerza, no hay ninguna obstáculo jurídico, sino un tema, creo, de implementación técnica, y dentro de poco tenemos Pablo Matarife 2. ¿No pasó algo así como que el community manager que tenía Daniel Mendoza le traicionó o algo así? Algo escuché en las redes sociales, pero no estoy muy seguro. No, hubo un problema que se solucionó muy rápido, que lo solucionamos muy rápido jurídicamente. Y eso superado, pues lo demás, repito, es un tema muy menor de implementación y un tema de manejo de los tiempos. Entonces, muy pronto tendremos eso, con ¿Y, total seguridad. y Daniel Mendoza tiene algún esquema de seguridad? Sí, todos nosotros, Pablo, decidimos, al ser Ujú. atacados por el gobierno, a ser enfrentados y perseguidos, decidimos entonces algunos salir del país, otros esconderse un poco, otros cambiar de lugares de residencia y domicilio. Cada uno de nosotros ha tenido que implementar sus propios sistemas de seguridad, porque es que pedirle seguridad al Estado es caer en las fauces del Estado, porque entonces además los hombres que lo vigilarían a uno serían hombres que trabajan para el gobierno. Entonces uno tiene que tratar de implementar sus propios sistemas de seguridad o que el Estado bajo esa premisa garantice la protección de cada uno de nosotros. Y ahora que Daniel, hablas de eso, Miguel Ángel, no solamente son los organismos encargados de la seguridad, sino que todos los organismos de control que tenemos los colombianos están en manos de una bancada de gobierno que precisamente pues hace de vigilante de sus propios delitos. Estábamos hablando de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía especialmente. ¿Cuál es el propósito de pelear contra un gobierno que tiene en la mano las llaves de la justicia y las llaves de los sistemas de control? dignidad, ese es el propósito, dignificar a la ciudadanía, porque es que mientras más control tiene el gobierno, cada vez nos vamos quedando con menos cosas, pero la dignidad es algo que no podemos perder, Pablo. No hay ninguna forma de que un gobierno pueda quitarle dignidad a la ciudadanía. Esto no es una democracia. Hace mucho tiempo que no lo es. Eh, Esto es como en algún momento decía Saramago, la quebradiza cáscara de la apariencia democrática. Pero esto no es una democracia. Esto se llama materialismo democrático. ¿Y qué significa eso que suena tan ampuloso? Eso no es más que la vida, o que es un sistema democrático, un sistema humano donde todo tiene valor mercantil, hasta la vida, todo cuesta y todo vale. En ese sentido, la dignidad ha quedado relegada, pero es lo único que nos dejaron. Entonces, como el gobierno se apoderó de todo, de los entes de control, de los entes investigadores, de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría,
no tenemos otra cosa sino la valentía y las ganas de seguir luchando para que volvamos al sistema natural, que es el sistema de contrapesos. Eso es lo que estamos haciendo y por eso hay que seguir luchando, Pablo. Ustedes desde su orilla, nosotros desde la nuestra. Pero los jóvenes colombianos están recibiendo una educación que no les cuenta realmente cuál es la situación del país. ¿Cómo podemos cambiar ese modelo educativo? Una gran pregunta, Pablo. Hay que volver a la educación. La educación es el instrumento más importante para tener un mejor país. Y hay que generar ahí un nicho de rebeldía. Cuando hablamos de rebeldía, lastimosamente, o cuando hablamos de subversión, lastimosamente es malentendido, malinterpretado ese criterio, porque además casi que la gente lo entiende como una invitación a la violencia. Esto es una invitación al pensamiento. Cuando empecemos a pensar, vamos a descubrir cómo está de deteriorado el sistema democrático. Entonces necesitamos maestros no que nos cuenten la historia de Colombia o la historia que han querido vendernos, sino la historia real de Colombia. Los indígenas son los verdaderos propietarios de la historia colombiana. En ese sentido, hay que hacer una revolución educativa. Ojalá llegue en 2022 una nueva forma de hacer política, que se tenga una mayoría parlamentaria, que pueda contraponer de una manera justa los embates del poder y a través de ahí crear esa revolución educativa. Porque es a partir de ahí, Pablo, que podemos tener un mejor país. No es dando discursos que suenen además agradables, sino llevarlos a la práctica, materializarlos. Siempre es muy peligroso los discursos populistas o los discursos que invitan a una nueva generación a hacer cosas diferentes. Hay que poner manos a la obra, cada uno desde su propia iniciativa, desde su propia frontera. Entonces, para responderte qué pasa con esos medios tradicionales, afortunadamente vivimos una era donde es posible observar otras formas de pensamiento independiente, como tu espacio, como muchísimos otros espacios que se han creado con ese propósito, escuchar la verdad, porque no es un nicho que mienta, es un nicho de contrapoder desde el lenguaje, de contrapoder desde iniciativas completamente diferentes, repito, para incentivar a los jóvenes a que tengamos un mejor país, a que es posible. Mire, la indiferencia, Pablo, es uno de los grandes males del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la indiferencia simplemente es dejar que los poderosos sigan haciendo con el país lo que ellos quieren. Había una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, que decía que la política son largos periodos de indiferencia con breves espasmos de furia. No permitamos entrar en el terreno de la indiferencia. Porque entonces, ¿qué significa? Que terminamos entonces votando en un momento determinado con furia, con poca iniciativa, con poca credibilidad. Hagamos un análisis real en presente de lo que está pasando, para que descubramos entonces lo que históricamente hemos vivido y cómo debemos mejorar nuestro sistema democrático. El problema es que las personas que nos ayuden a entender lo que está Creo que pasando son perseguidas, como es el caso de uno de tus defendidos. Gonzalo Guillén, cuéntanos quién es, qué es lo que hace. Gonzalo Guillén es un hombre que ha tenido el coraje de la verdad, que decidió no hacer parte de los medios tradicionales. Es un periodista que además no hace periodismo ni desde la pugnacidad ni desde la salamería. No es un hombre que cercano al poder, pero tampoco es un hombre que haya perdido la objetividad. Es un periodista con todo el rigor de la palabra. Y además de ser un estupendo periodista, es un gran ser humano. Yo pienso, ya es una posición personal, que para ser buen periodista hay que ser buen tipo. No lo sé si sea cierto, simplemente puede ser un prejuicio, una convicción personal. Y Gonzalo mezcla esas dos cosas. Es un gran ser humano y es un gran profesional. Y decidió no permitirse ser sobornado por parte de los medios tradicionales o de la derecha tradicional y hacer periodismo independiente. Y es un hombre convencido de que la única forma de que tengamos un mejor país es decir la verdad. Pero ¿qué fue lo que Independiente. descubrió Gonzalo Guillén?
Gonzalo ha descubierto muchos escándalos, pero entre otros, el que te contaba hace muy poco del tema de la ñeñe política, él fue el que abrió esa caja de Pandora de la financiación de la campaña del presidente Duque por parte de dineros del narcotráfico. Y eso pues generó uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos en Colombia. Y ha seguido ahí, y Gonzalo ha sido perseguido además por todas las fuerzas del poder, y la gente además piensa que Gonzalo es un hombre de izquierda. Gonzalo es un hombre que detesta el poder, y ya de por sí eso habla bien de él. Y él será un crítico de la izquierda desmedida, será un crítico de la derecha desmedida, y es un gran ciudadano, y hombres como él son los que enriquecen además esta sociedad. Lástima que sean pocos, porque las personas que valen la pena desde el punto de vista profesional son pocos y necesitamos que sean mayoría, Pablo. ¿Y tú tienes alguna aspiración política? ¿O estás en Eh, algún partido político? Pablo, mire, yo nunca he sido político. La más alta virtud de cualquier ser humano, la única, creo yo, soportable, es la firme determinación de ser útil. Útil para el bienestar de los demás. En ese sentido, yo hoy desde la barrera o desde mi profesionalismo como abogado penalista, trato de trabajar en pro de sobrevivir y de que mi actividad profesional tenga un impacto en la ciudadanía. Si eso escala, si eso significa que existen oportunidades de que podamos llegarle a mucha más gente, pues estaré ahí. Pero yo he sido históricamente un rebelde, casi que un anarquista, porque detesto el poder y detesto el gregarismo y esa forma de estar detrás del poder. Soy más bien un hombre solitario, pero soy un convencido de que a través de la ciudadanía, a través de la solidaridad y del trabajo en equipo podemos tener un gran país. Si la vida me pone en un escenario político, bienvenido, se valorará como se deben valorar las cosas en esta vida, pero yo creo que cuando uno tiene una necesidad de función social, debe seguir escalando hasta tener alguna posición de importancia que beneficie a mucha más gente. Cuéntame una cosa, ¿a ti no te parece muy curioso? Te lo pregunto porque no sé si te ha pasado que gente que es de tu colegio, que es de tu universidad, que te la encuentras después de años de no verlos, de pronto te preguntan simplemente por ser defensor de derechos humanos si no eres comunista, si no eres castrochavista. Todo el tiempo, Pablo. Mire, yo pasé a ser un ciudadano del común, a ser un mamerto. Estoy hablando de expresiones, pues, que la gente dice, a ser un izquierdista obsesivo, a ser comunista, a ser la nueva generación de las FARC, a ser abogado de guerrilleros. Eh, Eso es muy común. ¿Por qué? Por lo que yo le decía hace un rato, Pablo. La impotencia, la impotencia en enfrentar situaciones genera en la ciudadanía la necesidad del ataque a través de eso, del lenguaje. Cuando no pueden con el lenguaje, pues pasarán a actitudes mucho más complejas como el ataque personal. Entonces, eso hace parte un poco de que, o la conclusión de eso es que el trabajo que se está haciendo bien, porque toda persona que aspire a tener un puesto digno en la sociedad debe ser capaz de soportar el odio. Y el odio no es más que una impotencia prolongada. Entonces, si se genera odio con lo que se hace, es o porque se están haciendo las cosas bien y eso está generando molestias en las capas contrarias o en las capas de poder, o por el contrario, porque las cosas no se están haciendo de la mejor manera posible. Yo seguiré trabajando, Pablo, en lo que hago, en lo que me apasiona, que es defender a la ciudadanía de los desbordes del poder. Y en ese sentido, cualquier mote que me pongan de izquierdista, de guerrillero, de comunista, de castrochavista, pues no me afecta. Además que de una manera muy curiosa, Pablo, mezclan una cantidad de cosas que ni siquiera son sinónimos, porque no es lo mismo ser comunista que ser socialista.
ni ser guerrillero que ser izquierdista. Yo soy un hombre estructuralmente de izquierda. Históricamente he considerado que la izquierda teórica, es mi única familia imaginable, porque no es más que una forma de defender lo vulnerable. Yo soy de los que considera que uno no estudia derecho para hacer justicia, uno estudia derecho, Pablo, para garantizar el derecho a la fragilidad. Dentro de la comunidad existe fragilidad y existen individuos y comunidades vulnerables. Hay que garantizarle el derecho a que sigan siendo vulnerables bajo esa premisa y empoderarlos para que crezcan como ciudadanos. Esa es la verdadera noción. En ese sentido, soy un individuo de izquierda. Qué bien eso del derecho a ser frágil y el derecho a ser vulnerable y que tengas una sociedad que te arrope y que te permita sobrevivir siendo frágil o vulnerable o diferente. Eso nos haría mejores como sociedad, nos haría más diversos. Pero el problema que tenemos en Colombia, aparte de la polarización, de esa polarización que es una construcción cultural absolutamente falsa, es el clasismo. Porque ese clasismo es una forma muy sofisticada de decir que somos diferentes, que somos excepcionales y de fácilmente criminalizar al que piensa diferente. Yo creo que te lo encuentras todos los días, ¿no? De hecho, el derecho penal actual en Latinoamérica y en Europa desde hace muchos años hablaba del derecho penal del Ujú. enemigo. Y es que pasa que un gobierno crea un sistema penal que tiene como propósito atacar al contrario. O lo que es lo mismo, no solamente al contrario, sino esas capas de la sociedad que no tienen acceso a ningún tipo de medio de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los detenidos en las cárceles son gente que no tiene acceso a ningún sistema. Personas además abandonadas por el Estado que no tienen otra alternativa que dedicarse a la criminalidad. Entonces el derecho penal se volvió para los Estados un mecanismo de defensa frente a ese desborde. Y claro, el clasismo es una parte de ese aspecto. Entonces el clasismo, no, ¿qué es? Es una venta falsa y mentirosa de un criterio de igualdad en el entendido de que hay una capa que entonces sí se desarrolló, sí evolucionó y que tiene acceso a los medios de control y otra que se quedó a un lado. Eso no es cierto y eso no existe. Por lo que le decía, Pablo, aquí la democracia no es efectiva. Un medio verdaderamente democrático es el que permite que todos podamos acceder a los mismos medios y que ya sea decisión personal de cada uno establecer si lo hacemos o no. Porque además nos han vendido la idea de que la izquierda lo que quiere es quitar los medios de control, quitar los medios de producción, atacar de manera directa a las entrañas del Estado y que se queden unos pocos además con el poder. Eso no es cierto. Lo que quiere la izquierda o la izquierda teórica y lo que debe llevarse a la práctica es que los medios de producción estén ahí para todos, para el desarrollo de una comunidad y que todos podamos acceder a los mismos niveles de educación. Y entonces pasaremos de una sociedad clasista a una sociedad igualitaria. Igualdad no significa que usted y yo tengamos lo mismo, significa que usted y yo tengamos la capacidad de decidir nuestro destino y que el Estado proponga opciones para ese destino. Miguel Ángel, yo a veces cuando te he oído hablar en algunos de las entrevistas que has dado, de los programas, tengo la sensación de que eres una de las personas más idealistas que he conocido, de las personas más cultas y más moderadas, pero en otras entrevistas también te he visto muy combativo. ¿Hasta cuándo te va a durar esa energía? ¿De dónde sale tu resiliencia? ¿Qué haces en el día a día para llenarte de fuerza sabiendo que estás en el entorno tan agresivo en que estás? Ah, qué pregunta tan bella. Además, una palabra muy linda, la de resiliencia. La energía sale todos los días, Pablo, de la injusticia. Cuando uno se levanta en un país como Colombia y ve tantas miserias, tantas desgracias, líderes asesinados, prostitución de las palabras, víctimas difamadas, eso molesta realmente. Yo soy muy combativo y soy muy exigente frente al desborde del poder. Y cuando me enfrente en el escenario jurídico, en el escenario de medios de comunicación, frente a los protagonistas
que de alguna manera han puesto su grano de arena para tener las miserias que tenemos, los enfrentaré con todo el rigor, Pablo, porque en realidad no es excusable que hayamos vivido y padecido tantas miserias durante tantos años. Entonces, aquí a mí me parece muy curioso que la gente le tiene miedo a la llegada de una nueva forma ideológica, pero no tienen miedo de que sigamos viviendo las miserias que hemos vivido históricamente. Es que hemos tenido 200 años de sometimiento y de despojo, Pablo. Aquí no hemos tenido una pausa en la agonía. La gente sigue sufriendo. La gente no tiene con qué comer. La gente no tiene esperanzas. La gente la única esperanza que tiene es levantarse y trabajar un día 20 horas y regresar en esos medios de transporte atestados de seres humanos, además enfrentados ahora a una pandemia. Y tenemos una sociedad de pocos seres humanos que ostentan el poder. Eso debe cambiar y eso es lo que me molesta. Entonces, ese discurso combativo seguirá en el tiempo. Porque, repito, me molesta la injusticia y existen las herramientas para enfrentarla y lo seguiré haciendo, Pablo. De ahí viene la energía. Bertolt Brecht decía que maldito el país que necesita héroes, pero gracias a Dios tenemos a gente como tú en Colombia. Miguel Ángel del Río, muchísimas gracias y hasta siempre. Pablo, qué bonitas palabras las de Bertolt Brecht. Gracias por la invitación y acompañarte en tu programa, además que es un espacio para la valentía y la solidaridad. Te agradezco muchísimo la invitación. Cuídate mucho. Igualmente.